Ya había pasado la medianoche cuando llegué a casa. Mis manos estaban entumecidas por el frío y los guantes baratos del hospital. Los hombros me dolían de haberme inclinado sobre una paciente anciana durante casi una hora para ayudarla a respirar. Trabajaba turnos largos en urgencias. Y esa noche, como la mayoría, me había saltado el almuerzo y funcionaba a base de café quemado y adrenalina. Aún así, al cruzar la puerta de nuestro pequeño departamento, sentí ese pequeño parpadeo de calidez en mi pecho porque la Navidad se acercaba. Las luces que había colgado la semana pasada seguían parpadeando suavemente en la pared de la sala. No eran gran cosa, solo un juego de 10 euros de una tienda de la esquina, pero le daban un latido al cuarto. Mis ojos cansados se desviaron hacia la bolsa junto a la puerta principal. Ya estaba empacada. Había envuelto los regalos la noche anterior, pulcramente, con cinta dorada como siempre le gustaba a Carmen. También había una botella de vino tinto y un recipiente grande de arroz especiado, ese del que todos hablaban maravillas cada año, pero que de alguna manera nunca parecían recordar que yo hacía. Siempre asumían que venía de algún servicio de catering. Nunca los corregí. Apenas me había quitado los zapatos cuando sonó mi teléfono. Ni siquiera miré la pantalla. Conocía la voz al otro lado antes de que dijera una palabra. Isabella, la hermana menor de mi esposa, Sofía. Siempre bien arreglada, siempre serena, siempre goteando un encanto cuidadosamente seleccionado. Era el tipo de persona que decía querido con cara seria y podía pasar 30 minutos describiendo la estética de un cuchillo de mantequilla. Hola, dijo, con voz melosa. Solo quería ver cómo estabas antes de mañana. Pensé que me iba a pedir que recogiera algo de último minuto para la fiesta. Quizás galletas de jengibre o un mantel de repuesto. Me preparé para ello, pero en lugar de eso, dijo suavemente, no vengas a Navidad. Así de simple. Al principio, pensé que estaba bromeando. Lo siento, titubeó, luego lo repitió más suave esta vez. No vengas. Es solo que estamos tratando de causar cierta impresión este año. Yo seguía de pie junto a la puerta. No supe cómo responder. Parpadeé mirando las luces parpadeantes. De repente, demasiado brillantes. Impresión. ¿Sabes que Alejandro estará allí? ¿Mi novio? Te he hablado de él, ¿verdad? El multimillonario. El inversor tecnológico que hizo su primer millón a los 19 y ahora compraba vino que costaba más que mi alquiler. Lo recordaba. Solo queremos que las cosas se sientan elevadas, agregó, como si yo fuera un rasguño en una superficie pulida. No dije nada. No había nada que decir que no saliera crudo. Pero entonces otra voz llegó a través del altavoz. Carmen, mi suegra. Ni siquiera esperó presentaciones. Simplemente fingiremos que no te conocemos y apareces, dijo claramente, como si estuviera leyendo una lista de compras. Escuché a Isabella jadear ligeramente, quizás sorprendida por lo directa que había sido su madre. Pero nadie la corrigió. Apreté el teléfono con más fuerza contra mi oreja. Entonces, están diciendo que no estoy invitado. Hubo una pausa. Luego Isabella dijo, es solo una cena. Quizás el próximo año. No respondí. Terminé la llamada y me quedé allí en silencio. El cuarto estaba demasiado silencioso, demasiado hueco, como si le hubieran succionado el sonido. Caminé hacia el árbol, de apenas 1,5 metros de altura y al que le faltaba la mitad de los adornos, pero era nuestro. Miré la bolsa de nuevo, los regalos, el vino, el arroz, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo se rompía bajo mis costillas. No era ira, no era tristeza, solo vacío. Me senté lentamente en el sofá y miré las luces. Rojo, azul, verde, amarillo, cada una parpadeando como un latido que ya no sentía. Lo que me golpeó no fue la exclusión. Nunca he sido el favorito. Me han llamado demasiado callado, demasiado aburrido, solo un enfermero, aunque había tenido 3 trabajos para pagarle la carrera de derecho a mi esposa, Sofía. Lo que me golpeó fue lo fácil que fue para ellos excluirme. Cuán cómodos estaban fingiendo que yo no pertenecía. Recuerdo una vez,
Hace años, cuando Carmen me llamó llorando por teléfono porque llevaban 2 meses de retraso en la hipoteca. Eché mano de mis ahorros y lo cubrí sin dudarlo. Isabella destrozó su coche en la universidad y yo fui el único que firmó como aval para el nuevo cuando su crédito estaba por los suelos. Estas personas sabían que yo aparecería. Siempre lo hacía. Hasta ahora. El arroz especiado comenzó a sentirse frío en su recipiente. Ni siquiera me había quitado el abrigo todavía. No lloré. No grité. Simplemente me senté allí, dejando que el silencio se asentara. En ese momento, me di cuenta de algo. Esto no se trataba del multimillonario. Ni siquiera se trataba de la Navidad. Se trataba de control. Nunca me vieron como parte de ellos. Yo era conveniente, un comodín, un perchero con forma de hombre. No encajaba en su mundo, así que decidieron editarme. Pero esto es lo que pasa con los hombres callados. No hacemos una escena. Simplemente esperamos. Dejamos que el silencio hable. Y a veces, el silencio es el sonido más fuerte en la habitación. Estiré la mano, apagué las luces parpadeantes y dejé que la oscuridad se asentara. Esa noche, no entré a internet, no llamé a nadie, no expliqué. Ni siquiera se lo dije a mi esposa, Sofía, que ya se estaba quedando con ellos para ayudar a preparar las fiestas. Que tuvieran su actuación. Que pulieran la platería y ensayaran sus acentos. Que contaran sus historias a un hombre con $1.000 millones. Porque yo tenía algo que ellos no sabían cómo medir. Un valor que no necesitaba ser visto para ser real. Y estaban a punto de descubrir lo que significaba borrar al hombre que lo mantenía todo unido. No con rabia, no con venganza, sino simplemente alejándome. Esa fue la noche en que decidí que no lucharía por un asiento en su mesa. Construiría la mía y dejaría la de ellos perfectamente vacía. Hay algo extrañamente liberador en no ser querido. No es instantáneo. Se desliza como el frío cuando estás demasiado tiempo afuera. Primero, no sientes nada. Luego, empiezas a temblar. Eventualmente, te das cuenta de que tu cuerpo se ha entumecido y simplemente dejas de preocuparte. Así se sintió la mañana después de esa llamada. No llamé a mi esposa, Sofía. No pedí explicaciones. No envié mensajes de texto furiosos ni cuestioné cómo su familia, gente a la que había ayudado, alimentado, sostenido, podía ser tan despectiva. Ya sabía la respuesta. Nunca se trató de quién era yo. Se trató de quién no era. No era rico. No era encantador de esa manera que se estila en las cenas elegantes. No usaba colonias con nombres impronunciables ni hacía contactos con capitalistas de riesgo. Trabajaba noches largas en una sala de traumatología. Llegaba a casa oliendo a antiséptico. Me dolía la espalda. Mis manos estaban callosas. Era real, y lo real no encajaba en su fantasía. Querían pulcritud, una estética cuidada. Y yo era demasiado texturizado. Me senté al borde de la cama esa mañana y miré alrededor del departamento que tanto me había costado construir con ella. El mismo departamento donde su familia había celebrado cumpleaños y baby showers. Noches de vino y brindis de Año Nuevo. Tomaron fotos aquí, rieron aquí, comieron comidas cocinadas por mis manos en la cocina que ella nunca usaba. Yo pagaba la mayor parte del alquiler. Nunca se dieron cuenta. Esa era la cosa con su familia. Nunca se daban cuenta. Cuando Isabella no pudo obtener la aprobación para su coche, no dudé. Firmé los formularios, pagué las tasas e incluso cubrí sus 3 primeros pagos del seguro. Me llamó salvavidas en ese entonces, pero los salvavidas se usan y se desechan una vez que el barco vuelve a estar estable. Y cuando Carmen me llamó llorando por la casa, con la voz temblorosa, su orgullo apenas intacto, ni siquiera parpadeé. Conduje a través de la ciudad bajo la lluvia torrencial, entré en ese banco con los zapatos empapados y negocié con el gerente un aplazamiento. Luego les transferí 12.000 euros a la mañana siguiente. Ese pago los mantuvo a flote. Ese pago mantuvo encendidas sus luces de Navidad, las mismas que yo no podría ver este año.
Es curioso cómo funciona eso. Recordaban el vino que llevaba, pero nunca quién lo llevaba. Recordaban el plato de arroz, pero nunca quién lo cocinaba. Recordaban la calidez, la ayuda, la presencia, pero nunca a la persona. Pero yo recordaba todo. Recordaba cómo Carmen le dijo una vez a su amiga en un brunch: es dulce, simple, muy estable, como si yo fuera una pata de mesa, funcional, no digna de admiración, solo allí para evitar que las cosas se cayeran. Recordaba la forma en que Isabella se inclinaba hacia mi esposa y susurraba sobre cómo yo todavía usaba el mismo abrigo negro del año pasado, como si poseer el mismo abrigo de invierno 2 años seguidos fuera un crimen. Recordaba cuando su padre una vez me llamó noble de una manera trágica, como si yo fuera un perro callejero al que podría compadecer pero nunca adoptar. Todos esos comentarios los dejé pasar. Toda la falta de respeto la doblé en sonrisas silenciosas porque creía que la familia significaba pasar por alto los defectos. Creía que el amor podía hacerte paciente. Y creía que con el tiempo la gente vería la verdad detrás del hombre callado. Pero estaba equivocado. Algunas personas no te ven porque no quieren. No encajas en la imagen que pintaron, así que te recortan como ruido de fondo. Me levanté, caminé hacia mi escritorio y saqué la vieja carpeta negra que guardaba escondida detrás de algunas revistas médicas. Dentro había documentos, muchos de ellos. Registros bancarios, transferencias electrónicas, acuerdos de firma conjunta, papeles de propiedad. Verán, mientras estaban ocupados ignorándome, olvidaron que yo era quien manejaba la parte administrativa. La casa de Carmen, esa hipoteca con la que salvaron las apariencias. Yo estaba listado en el fondo de ayuda de emergencia vinculado a su nombre. El banco tenía mis datos de contacto, no los de ella. La boutique de Isabella, ese inversor ángel del que presumía en su última fiesta de lanzamiento. Ese era yo. Creé un alias, Inversiones Alba, solo para mantener intacto su orgullo. El contrato de arrendamiento de su tienda estaba a mi nombre. Su cuenta de ahorros familiar, ese fondo de emergencia del que les gustaba presumir en caso de un mal día. Ese fondo había estado creciendo constantemente bajo mi gestión durante 4 años. Yo era el único gestor. Nunca preguntaron. Nunca me ofrecí. Pero la verdad era que no querían saber. Simplemente les gustaba la idea de que las cosas buenas aparecieran mágicamente cuando chasqueaban los dedos. Y durante mucho tiempo, les dejé vivir esa ilusión. Quizás porque pensaba que ser útil era suficiente. Pero ser útil no es lo mismo que ser valorado. Esa mañana, me preparé una taza de café y observé el amanecer a través de la ventana. No sentí rabia. No sentí tristeza. Sentí claridad. No me querían. Bien. Entonces ya no tendrían la versión de mí que lo sostenía. Entré primero en la cuenta bancaria. El fondo de emergencia, congelado. Los pagos del alquiler de la boutique, cancelados. Que Isabella lidiara con el propietario por una vez. Luego, la nota de la casa. El precioso nido de jubilación de Carmen. Eliminé mi autorización secundaria. Que ella atendiera la próxima llamada del banco. No dejé una nota. No envié un mensaje de texto. Ni siquiera cerré sesión en el sistema. Simplemente me detuve. Dejé de cargarlos. Dejé de levantarlos. Dejé de ser la columna vertebral que pretendían que no existía. Y se sintió bien. No por despecho, sino por equilibrio. Habían pasado años moldeando una imagen, jugando a la casita con lujos y pretendiendo que todo era éxito orgánico, cultivado en casa. Pero debajo de la superficie, era yo quien sostenía los cimientos. Yo, el hombre que nunca quisieron. Pensaban que era callado porque era débil. Pero era callado porque estaba calculando. Porque cuando los hombres callados se mueven, el mundo no se da cuenta hasta que se derrumba. Ese día, salí a caminar. Sin teléfono, sin destino, solo aire en mis pulmones y libertad en mis pasos. Vi a niños jugar en la nieve, parejas corriendo con regalos, extraños ayudándose mutuamente a llevar cajas a los coches. Todo se sentía honesto.
Y me di cuenta con cada paso que me alejaba de ese mundo que ellos crearon, que me acercaba a algo más real, más mío. No me querían en Navidad. Entonces no tendrían al hombre que pagaba las velas, la comida, la calefacción y la paz. Que actuaran. Que brillaran. Les había dado un escenario durante años. Ahora me llevaba las luces conmigo. El silencio no resonaba. Se asentaba como nieve en los tejados, espeso y final. Y por primera vez en años, no me estaba preparando para los comentarios agudos de Carmen en la mesa de la cena o las miradas de reojo de Isabella cuando pasaba el vino. No estaba preparando mi cara para sonreír a través de otra broma fría o filtrando mis palabras para evitar que me llamaran demasiado intenso. No me estaba encogiendo. Seguía presente, solo para mí. La casa estaba tranquila, pero mi mente no. Bullía, no de ira, sino de decisiones. Limpias, frías, deliberadas. Una vez sentado en la mesa de la cocina, con el café humeante a mi lado y un bloc de notas amarillo abierto frente a mí, comencé a hacer una lista. No de personas, no de nombres, solo acciones. Salidas silenciosas, partidas calculadas. Cada línea que escribía era una cuerda que había estado sosteniendo y que ahora necesitaba soltar. Recarga de hipoteca cancelada. Fue lo primero que hice. La casa de Carmen, la grande y blanca con pilares de piedra de la que siempre presumía, se mantenía a flote por dos cosas, su ruidoso orgullo y mis silenciosos depósitos mensuales. Pensaban que era su propia frugalidad. No, era yo. Cada vez que encontraba 1.000 euros extra, era porque yo los había depositado silenciosamente en la cuenta conjunta que abría su nombre bajo una pequeña SL, Renacer Primaveral SL. Suena como una marca de spa, ¿verdad? Nunca preguntaron qué era, nunca les importó saberlo. Así que, silenciosamente, lo terminé. Cuenta de emergencia familiar bloqueada. Nunca me lo agradecieron, pero seguro que les encantaba presumir de ella. Mi esposa, Sofía, solía llamarla nuestro fondo delegado cuando había invitados. La realidad es que la abrí cuando la salud de Carmen comenzó a declinar y nadie más quería pensar a largo plazo. La construí lentamente, redirigiendo parte de mis bonos del turno de noche, sin tocarla nunca, ni una sola vez. Esa mañana, entré en la plataforma, cambié el acceso por correo electrónico y bloqueé los retiros detrás de una autenticación de 2 factores. Sin advertencia, sin explicación, simplemente hecho. El inversor ángel de la boutique de Isabella se retiró. Esa dolió un poco. No porque quisiera crédito, sino porque creía en ella. Cuando estuvo en mi sala hace 3 años llorando por su fallida campaña de Kickstarter, no dudé. Creé una firma de inversión fantasma, la respaldé con mis ahorros y envié la transferencia bancaria bajo el nombre de Participaciones Brimfield. Fue suficiente para sacarla de deudas y abrir la boutique en el centro. Todos la elogiaron. Isabella es tan resiliente. Es un genio. Ni una vez mencionó quién la ayudó. Cuando terminé esa financiación, no se lo dije. Simplemente instruí al apoderado de la firma para que declinara la siguiente ronda. Luego llamé a la oficina de arrendamiento, les dije que Participaciones Brimfield ya no garantizaría su alquiler. Eso fue todo. Sin rabia, sin amargura. Porque cuando un árbol retira sus raíces, no grita. Simplemente deja de crecer y las hojas caen. No dejé de seguir a nadie. No borré fotos ni bloqueé números. Simplemente me volví invisible, silencioso de una manera que nunca antes había notado. Solo que esta vez, no era sumisión. Era sustracción. Cada relación es un sistema. Y durante años, fui la columna vertebral invisible. Nunca llamativo, nunca ruidoso, pero siempre allí sosteniendo, equilibrando, absorbiendo la tensión. No pedí que me agradecieran. No quería aplausos. Solo quería respeto. Pero cuando Isabella dijo, no vengas a Navidad, y Carmen amenazó con fingir que yo no existía, bueno, simplemente les di lo que pidieron. Mi ausencia. Y la ausencia, cuando es lo que sostiene las vigas, no es silencio, es colapso.
La Nochebuena transcurrió como una tormenta envuelta en terciopelo, silenciosa, fría y lenta. Me quedé en la cama más tarde de lo habitual, no porque estuviera cansado, sino porque podía. Sin obligaciones, sin expectativas, sin suegros husmeando en el horno o Isabella sonriendo falsamente mientras se quejaba del centro de mesa. Era la primera vez en años que no corría de un lado a otro tratando de hacer que las fiestas de otras personas se sintieran completas. Hice café solo, fuerte, y dejé que llenara la habitación con el olor de algo real. Sin velas de canela, sin difusores caros y forzados, solo café y silencio. Mi teléfono había estado en silencio durante 2 días, ningún mensaje de mi esposa Sofía, ninguna actualización de Isabella, ni siquiera un feliz Navidad sarcástico de Carmen. Estaban preparándose, sin duda, para la noche como si fuera un espectáculo de Broadway. Isabella había estado planeando esta noche durante semanas. Lo llamó la gran revelación, el momento en que presentaría a Alejandro Vargas a la familia. El magnate tecnológico multimillonario. El hombre que podría poner su nombre junto a titulares de revistas y fantasías de bodas de 6 cifras. Querían que todo fuera perfecto. Impecable. Carmen probablemente se había puesto las perlas antes del desayuno. Isabella habría tenido a su maquillador al mediodía. Podía imaginarlo claramente. Velas encendidas justo a tiempo. La chimenea rugiendo aunque la calefacción funcionaba perfectamente. Un violinista junto al arco. Habían contratado un cuarteto de jazz. Lo sabía porque una vez les ayudé con el depósito para ese cuarteto cuando era para la boda de otra persona que terminó en 3 meses. Pero este año, nadie me necesitaba. O más bien, no me querían. Y así, me quedé en casa. Ni siquiera encendí las luces del árbol. No habían llamado para preguntar por qué no iba, lo que me dijo que no pensaban que diría que no. Creían que suplicaría, que presionaría y rogaría y pediría que me dejaran entrar de nuevo. Que tal vez enviaría un regalo de todos modos o dejaría algo dulce para la mesa solo para demostrar que seguía siendo el buen tipo. Pero no entendían el tipo de hombre que soy. No necesito gritar. Solo necesito detenerme. Y detenerme es lo que hice. Pasé junto a los regalos parpadeantes que había envuelto semanas atrás. Todavía allí, todavía intactos. Un silencioso cementerio de esfuerzo desperdiciado en personas que nunca dijeron gracias. No navegué por las redes sociales, aunque sabía que las publicaciones estarían llegando. Isabella probablemente había contratado a un fotógrafo para capturar la velada. Una vez me dijo que la Navidad no se trataba de recuerdos. Se trataba de contenido. Lo decía en serio. Ángulos perfectos, filtros perfectos. No solo querían impresionar a Alejandro, querían curarlo. Y yo no encajaba en el feed. Era demasiado ordinario, demasiado útil de maneras que no fotografiaban bien. Nadie publica sobre el hombre que arregla la caldera a medianoche, el que paga la factura de la luz en silencio o te lleva al aeropuerto a las 5 de la mañana cuando tu transporte se cancela. No era elegante. No era emocionante. No era una estética. Era una base. Y se supone que las bases no se ven. Pero ahora estaba bien con eso. Esa noche, mientras el cielo se volvía índigo y el frío se colaba por las ventanas, cociné una cena sencilla para mí. Nada elegante, solo lo que me gustaba. No pensé ni una vez si era suficiente para otra persona. Me serví una copa de vino, el mismo que había comprado para su fiesta. Una botella de la que Carmen una vez se burló por ser decepcionante. A ella le gustaba el vino que venía con nombres franceses y papel de oro. ¿A mí? Me gustaba el vino que sabía a paciencia. Y mientras tomaba el primer sorbo, imaginé que comenzaba la actuación. El día después de Navidad, el mundo exterior seguía envuelto en blanco. La nieve se aferraba a los tejados y las calles vestían un silencio que solo el invierno podía ofrecer. Sin villancicos, sin risas, solo quietud. Combinaba perfectamente con mi estado de ánimo. No había revisado mi teléfono desde Nochebuena. Cualesquiera que fueran las actuaciones que hubieran montado, no me importaba verlas. Mi paz, aunque silenciosa, era suficiente.
Pero en algún momento alrededor del mediodía, mi teléfono vibró una vez, luego otra, una tercera vez. Al principio, lo ignoré. Estaba a medio camino de organizar libros viejos, esos que me prometí releer cuando la vida se calmara. Y ahora lo había hecho, pero el nombre que iluminó la pantalla cuando finalmente miré me detuvo a media página. Alejandro Vargas. Miré el nombre durante un minuto completo, inseguro de si lo estaba viendo bien. Nunca habíamos hablado directamente antes. Era el preciado novio de Isabella, aquel para el que habían pulido la casa, ajustado sus personalidades, el hombre que eligieron por encima de mí. El icono del buzón de voz parpadeaba. Lo reproduje. Su voz llegó, tranquila, pero con algo debajo. Consideración, tal vez, o comprensión. Oye, Mateo, sé que esto es inesperado. No obtuve tu número de Isabella. Andrés me lo dio. Dijo que era su mentor. Eso solo me golpeó como un aliento lento en aire frío. Andrés, el chico callado con el portátil de segunda mano al que había ayudado a entrar en un programa de tecnología de verano. No sabía que estaban conectados. Alejandro continuó. Vi tu foto en la fiesta, en el pasillo. Cosas de retratos familiares. Te reconocí al instante. Eres el tipo que fue mentor de mi primo pequeño en ese programa comunitario local, ¿verdad? El que pagó su colegiatura y nunca se llevó el crédito. Me senté lentamente. Mis rodillas se sentían inestables. Él lo sabía. Sí, dijo, eres ese tipo. El que no hizo escena, el que apareció cuando importaba, el que permaneció invisible mientras todos los demás absorbían la luz. Su voz hizo una pausa, como si todavía lo estuviera procesando. Así que imagina mi sorpresa, continuó, cuando escuché a Isabella y Carmen bromear sobre ti, llamándote peso muerto, un caso de caridad con traje, riéndose delante de mí. Un escalofrío recorrió mi piel. No porque doliera, sino porque no lo hacía. Ya no. La crueldad no era nueva. La audiencia sí lo era. El tono de Alejandro se endureció ligeramente. Dejé la fiesta. Un aliento pasó por la grabación. Luego una nota final. La dejé. No tolero la crueldad envuelta en lazos navideños. Clic, eso fue todo. Ese fue todo el mensaje. Apenas un minuto de duración, pero lo cambió todo. Me senté allí un rato, mirando el teléfono como si fuera a decir más, como si tal vez llegara otro mensaje con algún final alternativo. Pero no había nada más, solo la cruda verdad de lo que había sucedido. Me levanté y caminé hacia la cocina, me serví un vaso de agua, luego me apoyé en la encimera mientras el peso de todo comenzaba a asentarse. Había visto una foto mía. De todas las cosas que intentaron ocultar, borrar y reescribir. Lo que destrozó su ilusión no fue una confrontación dramática o una publicación viral. Fue una foto. Recordaba esa foto claramente. No era posada, solo una toma espontánea de hacía 3 años. Estábamos en mi patio trasero celebrando la graduación de mi esposa Sofía. Yo había estado en la parrilla durante 6 horas mientras todos los demás bebían mimosas y tomaban fotos. En un momento, mi sobrina había agarrado mi teléfono y había tomado una foto mía entregándole un plato a Carmen, riéndonos de algo pequeño y tonto. Mi brazo estaba alrededor del hombro de Isabella. Todos parecían felices. De alguna manera había terminado enmarcada en el pasillo de la casa de Carmen, probablemente por conveniencia o porque la iluminación se veía bien. Nunca lo pensaron 2 veces, nunca consideraron que el hombre en la esquina de su pared curada podría algún día costarle su espectáculo perfecto. Y, sin embargo, eso es exactamente lo que sucedió. El hombre que pretendían no conocer resultó ser la razón por la que su invitado de honor salió por la puerta. No sentí triunfo. Ninguna sonrisa engreída se dibujó en mi rostro. Lo que sentí fue algo más profundo, como justicia sin sonido, como un peso que finalmente se deslizaba de mis hombros. Intentaron brillar atenuándome. Pero no puedes ocultar una luz constante. No para siempre, no cuando es real. Me volví a sentar y abrí mi correo electrónico, no para escribir nada, solo para mirar la bandeja de entrada.
Sabía lo que vendría después. El revuelo, las justificaciones, el control de daños. Y efectivamente, por la noche, llegó el primer mensaje de Carmen. Asunto, hablemos. Sin saludo. Sin disculpa. Solo una línea. Creo que ha habido un malentendido. Isabella está devastada. ¿Puedes ayudarnos a arreglar esto con Alejandro? Él te respeta. Te escucha. No respondí. No porque no tuviera palabras, sino porque el silencio, he aprendido, hace que la gente reflexione más que cualquier respuesta. Una hora después, Isabella envió un mensaje. Esta vez era más largo. Sé que las cosas han estado raras, y lamento si te hicimos sentir excluido. Esa no fue la intención. ¿Podemos hablar, por favor? Creo que podrías ayudar a aclarar algunas cosas con Alejandro. Aclarar. Querían que tradujera mi valor. Como si ahora que le importaba a alguien importante, necesitara ser definido. Dejé mi teléfono. No necesitaba responder. Mi foto ya había hablado por mí. Esa noche, encendí el árbol, no por Navidad, sino por mí mismo. Las luces parpadearon suavemente, proyectando colores suaves en las paredes. Me senté debajo, con una copa de vino en la mano, y sentí más paz de la que había conocido en años. Porque a veces no necesitas levantar la voz para ser escuchado. Solo necesitas dejar que la verdad repose en un marco el tiempo suficiente para que la persona adecuada la vea. Intentaron borrarme, pero lo olvidaron. El carácter real deja sombras, y las sombras aparecen en las fotografías. Comenzó con un golpe en la puerta. No fuerte, no urgente, pero persistente. El tipo de golpe que está demasiado ensayado para sonar casual. Estaba en mi escritorio organizando algunas facturas para una clínica en Queens, bebiendo café tibio cuando lo escuché. Un ritmo lento, 3 golpes cortos seguidos de silencio. No necesité revisar la mirilla para saber quién era. Ya sentía el cambio en el aire. Abrí la puerta. Allí estaba ella. Carmen, usando gafas de sol de gran tamaño, aunque estaba nublado, agarrando un bolso con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. Detrás de ella, un coche negro esperaba en la acera, el motor zumbando como si también estuviera impaciente. Y en el asiento delantero, Isabella, mirando a cualquier parte menos a mí. Su rostro estaba pálido, pero su postura gritaba tensión, brazos cruzados, ojos fijos en una farola como si tuviera respuestas. Carmen intentó sonreír. Era el tipo de sonrisa que la gente da cuando está a punto de pedir algo que no cree merecer. ¿Podemos pasar?, preguntó, su voz tensa y quebradiza. No me moví. No respondí. Solo me quedé en el umbral esperando. Se aclaró la garganta. Esto no es fácil de decir, pero necesitamos hablar sobre Alejandro. Por supuesto que sí. Ahora volvía a ser útil. No respondí. Solo levanté una ceja y esperé. Carmen se quitó las gafas de sol, revelando ojos hinchados por lo que supuse eran lágrimas o una noche de insomnio. Isabella no ha dormido desde Navidad, dijo. Alejandro bloqueó su número. No devuelve sus llamadas y su reputación. No dije nada, ¿por qué le dices a la gente que ignoró tu presencia hasta que se volvió inconveniente? Continuó como si hablar más rápido llenara el silencio que yo le seguía dando. Sabes que él te respeta, dijo un poco demasiado ansiosamente ahora. Mencionó lo mucho que te aprecia, como has ayudado a Andrés, lo generoso que has sido. Nosotros. Isabella especialmente, no teníamos idea de lo cercanos que eran. Incliné la cabeza ligeramente. Cercanos, dije finalmente. Sus labios vacilaron. Bueno, no cercanos quizás, pero claramente te valora. Ahí estaba. Te valora. De repente, volví a importar. No porque fuera familia, no porque fuera un ser humano, sino porque él me valoraba. Y ahora se apresuraban a tomar prestado ese valor como una linterna durante un apagón. Se acercó más. Si pudieras hablar con él, explicarle que lo que escuchó fue un malentendido. No quisimos hacer daño. Fue una broma. Una mala.
Soltó una pequeña risa, aguda y nerviosa. Del tipo que la gente hace cuando también intenta convencerse a sí misma. Detrás de ella, Isabella finalmente abrió la puerta del coche. Salió lentamente, agarrando su abrigo atado alrededor de ella. Por un momento, no habló. Luego, con la voz más pequeña que jamás le había escuchado usar, dijo, metimos la pata. La miré. Realmente la miré, y por primera vez, no vi a la mujer segura de sí misma que solía pavonearse por la casa con un costoso perfume detrás de ella. No vi a la cuñada engreída que una vez le dijo a un amigo de la familia que yo era solo un enfermero de planta, como si eso me descalificara para el amor. Vi a alguien asustado. No de mí, sino del colapso, de la ilusión que habían construido para sí mismos, ahora incendiándose. Carmen siguió presionando. Alejandro es de alto perfil. La gente sigue su ejemplo. Hizo una vaga publicación en línea y ahora Isabella ha perdido 2 patrocinios. Uno de sus distribuidores se echó atrás. Necesitamos que esto se arregle. Nosotros. Ahí estaba esa palabra otra vez. No vinieron a disculparse. Vinieron a limpiar el desorden. Exhalé lentamente. Me llamaron peso muerto, dije en voz baja. Isabella se estremeció. Dijeron que era un caso de caridad con traje. Carmen abrió la boca, pero levanté una mano. No esperaban que el hombre de la foto importara. Ni siquiera recordaban que la foto estaba allí. Silencio. Solo el motor zumbando en el fondo y el leve sonido del viento rozando los árboles. Carmen dio un paso adelante de nuevo. Siempre has sido bueno calmando a la gente. Quizás si pudieras hablar con Alejandro solo una vez, él vería que no queríamos decir nada con eso. Me apoyé en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. No lo entendían. Todavía pensaban que se trataba de una solución, un parche, un reinicio. Pero esto no era algo que pudiera deshacerse. Esto no se trataba de un solo momento. Se trataba de años. Años de ser pasado por alto, años de aparecer, de dar en silencio y de ser hecho sentir como una sombra en su mesa. Y ahora estaban aquí, rogando por la luz que una vez intentaron atenuar. No están aquí porque lo sientan, dije. Están aquí porque la máscara se rompió. El rostro de Carmen se tensó. Isabella dio un paso adelante. Lo siento, dijo, con la voz quebrada. No estaba pensando. Fuimos estúpidas. Fuimos crueles. Pero Alejandro lo es todo para mí. Y tú eres la razón por la que se fue. Asentí lentamente. Por una vez, la verdad se sintió limpia. Tienes razón, dije. Lo soy. Me miró como si no supiera qué hacer con esa honestidad. ¿Entonces hablarás con él?, preguntó Carmen, esperanzada de nuevo. Sonreí. No con crueldad, no con engreimiento, solo pacíficamente. No, dije, y retrocedí, luego cerré la puerta suavemente, deliberadamente. Detrás de ella, regresó el silencio. Me apoyé contra ella por un segundo, escuchando el silencio atónito afuera. Podía imaginar a Carmen parpadeando. A Isabella congelada a mitad de paso, tratando de decidir si volver a tocar o simplemente marcharse. No tocaron. Después de unos segundos, escuché cerrarse la puerta de un coche. Luego el motor se desvaneció calle abajo. Se habían ido. Volví a la cocina, me senté, tomé mi taza de nuevo, todavía tibia. Tomé un sorbo y sonreí para mis adentros. Así era la rendición de cuentas. No gritada en discusiones o publicada en línea, sino sentida en el eco después del silencio. Nunca lo habían escuchado antes. Nunca aprendieron cuán poderosa podía ser la quietud cuando portaba la verdad. Y ahora estaban aprendiendo. No a través de la furia. No a través de la venganza, sino a través de la ausencia. No necesité levantar una mano para destruirlos. Todo lo que tuve que hacer fue dejar de ayudarlos a sostener la mentira. Y ahora, las grietas se estaban mostrando. No revisaba las redes sociales a menudo, pero algo me dijo que abriera la aplicación esa mañana. Quizás fue instinto. Quizás fue curiosidad.
O quizás fue solo la emoción silenciosa de preguntarse qué sucede cuando la gente se da cuenta de que la máscara que usaban con tanto orgullo comienza a deslizarse. Lo primero que vi fue una publicación. No era de Isabella. No era de Carmen. Era de Alejandro. Solo una frase. Sin etiquetas, sin imágenes, sin nombres. Observa cómo la gente trata a quienes creen que no pueden darles nada. Te lo dice todo. Eso fue todo. Simple, elegante, devastador. Nadie fue mencionado, pero todos en su órbita sabían de quién se trataba. La sección de comentarios de Isabella se desactivó al mediodía. Uno de sus antiguos patrocinadores, una marca de decoración de lujo para el hogar, emitió una vaga declaración sobre la reevaluación de asociaciones a la luz de recientes desajustes de valores. El Instagram de su boutique pasó de 3 publicaciones al día al silencio total. La onda expansiva había comenzado, y yo no moví un dedo. Alejandro no dijo mi nombre. No lo necesitó. Simplemente dijo la verdad, su verdad, lo que vio, lo que escuchó. Y la verdad tenía una forma de resonar en habitaciones que la gente pensaba que estaban insonorizadas. Esa única frase golpeó más fuerte que cualquier caída pública que temieran porque no atacaba, revelaba. Y nada asusta más a la gente que ser vista sin su actuación. Más tarde ese día, recibí un mensaje de Andrés. Oye, ¿viste la publicación de Alejandro? Creo que está hablando de lo que pasó en la fiesta. La gente se está volviendo loca en los comentarios. Sonreí y respondí, dijo lo que tenía que decirse. ¿Estás bien? Mejor que nunca. Porque la verdad es que no estaba conmocionado. Ni siquiera estaba sorprendido. Seguía sólido como un árbol cuyas raíces finalmente habían dejado de alimentar ramas ingratas. Volví a mi rutina esa semana, preparé mi café, terminé las facturas de la clínica, caminé al parque una tarde solo para sentir el sol de invierno en mi rostro. La vida ya no se sentía pesada. No porque se hubiera vuelto más fácil, sino porque había dejado de cargar lo que no era mío. Ese viernes, recibí una llamada de una colega del hospital. Oye, dijo, tratando de sonar casual. Quizás quieras saberlo. El padre de Isabella llamó a Recursos Humanos. Hice una pausa. ¿Llamó a Recursos Humanos? ¿Por qué? Dijo que estaba preocupado por tu salud mental. Algo sobre inestabilidad emocional y preguntó si habíamos notado algún comportamiento errático. Me recosté en mi silla, mirando al techo. Por supuesto, cuando no pueden controlar la historia, intentan reescribir el final. Mi voz era tranquila. ¿Recursos Humanos se lo creyó? Ella se rió. No, te conocemos y, francamente, todos hemos visto las fotos de la fiesta. ¿Qué fotos de la fiesta? Las que Carmen publicó. Sin Alejandro y sin ti en ninguna de ellas. La gente se dio cuenta. Los rumores corren. Tú no eres el que parece inestable. Colgué la llamada y me quedé sentado un momento. Había comenzado. No un escándalo, no un colapso, sino un ajuste de cuentas. Del tipo que no viene con titulares, sino con silencio. Del tipo que vacía salas en eventos de networking y hace que las respuestas por correo electrónico pasen de horas a nunca. La gente en su mundo comenzó a retroceder, no ruidosamente, pero visiblemente, porque en círculos como los de ellos, la imagen no lo es todo, es moneda de cambio. Y cuando alguien como Alejandro señala discretamente que no vale la pena estar cerca de ti, el mundo escucha. No me regodeé. No le envié mensajes a Isabella. No le dije a mi esposa, Sofía, donde quiera que estuviera, que sabía por lo que estaban pasando. En cambio, encendí una vela esa noche, abrí un viejo cuaderno que no había tocado en meses y comencé a escribir de nuevo. Solo pensamientos, reflexiones, no sobre ellos, sobre mí. Porque algo había cambiado profundamente dentro de mí desde esa noche en que me dijeron que no fuera. Algo que no esperaba. Comencé a recordarme a mí mismo. No la versión que recorté para ser aceptable en las mesas de comedor. No la sombra silenciosa en las reuniones familiares. No la mano servicial que nunca se mencionó en los brindis, sino el hombre que solía ser.
El que soñaba sin necesitar permiso. El que daba porque era quien era, no porque intentara ganarse un asiento en la mesa de otra persona. Ese hombre había estado callado durante mucho tiempo. Ahora estaba despertando. La verdad no solo resonaba allá afuera. Resonaba aquí, dentro de mí. Y mientras lo hacía, me di cuenta de algo más. Siempre había sido yo quien tenía el poder. No porque tuviera dinero, no porque tuviera influencia, sino porque aparecía una y otra vez, y ellos dependían de eso. Construyeron su mundo sobre la suposición de que nunca dejaría de dar. Pero cuando me detuve, toda la ilusión se tambaleó. Y ahora no solo enfrentaban susurros públicos y patrocinadores perdidos. Se enfrentaban a sí mismos. Ese fin de semana, me encontré con una vieja amiga en la librería, alguien que solía estar en el círculo de Carmen. Se inclinó y dijo, escuché lo que pasó. Solo quería que supieras que la gente está empezando a hablar, pero no de mala manera. Le agradecí. Intercambiamos números de nuevo. Y mientras caminaba a casa a través del aire fresco, algo cálido se instaló en mi pecho. No era orgullo, era paz. Porque a veces la tormenta no necesita truenos. A veces es un cambio silencioso en el viento. Y todos lo sienten, incluso si nadie habla de ello. Llegó un miércoles por la mañana. Un correo electrónico sin asunto. Solo mi nombre en la primera frase, como si fuéramos viejos amigos poniéndonos al día después de un malentendido. Hemos estado pensando que tal vez podríamos reunirnos para un brunch este domingo. Sin disculpas, sin asumir responsabilidad, solo una sugerencia. Como si las últimas semanas no hubieran sucedido. Como si no me hubieran echado de su foto y ahora quisieran pegarme de nuevo porque el nuevo marco se estaba cayendo a pedazos. Me desplacé hacia abajo. Ni siquiera intentaron fingir que se trataba de reconstruir una relación. A mitad del mensaje, Isabella escribió, también significaría mucho si pudieras hablar con Alejandro. Quizás pedirle que quite esa publicación. Está perjudicando más que solo nuestra imagen. Está afectando los trabajos de la gente. Su imagen. Sus trabajos. Ni una palabra sobre los años que los había llevado a cuestas. Ni una línea sobre los sacrificios que había hecho. Solo preocupación por las consecuencias. Y ese era el problema. No querían perdón. Querían reiniciar. Como si esto fuera un videojuego que pudieran reiniciar una vez que la pantalla fallara. Como si no recordara cada momento en que me despreciaron. Cada vez que me entregaban sus abrigos y sus quejas mientras sonreían a las personas que realmente querían impresionar. Cerré el correo electrónico sin responder. Y sucedió algo extraño. No sentí rabia. Ni siquiera me sentí insultado. Me sentí libre, porque la versión de mí que se habría apresurado a mantener la paz, que habría aceptado el brunch y habría jugado de mediador nuevamente, esa versión se había ido, enterrada bajo el silencio que me impusieron. Y en su lugar se encontraba alguien más callado, más claro, intocable. Esa noche, recibí una llamada de un número desconocido. La dejé sonar, pero cuando volvió a sonar, el mismo número, respondí. Era mi suegro, el hombre que una vez me dijo con una sonrisa burlona y una copa en la mano, no eres lo que esperaba que ella se casara. Pero supongo que la estabilidad tiene sus ventajas. Se aclaró la garganta antes de hablar, como si no estuviera acostumbrado a pedir cosas. Creo que ya ha habido suficiente drama, dijo. Todos somos adultos aquí. Quizás es hora de seguir adelante. No hablé. Continuó. Carmen tiene problemas para dormir. Isabella está destrozada. Tu esposa, Sofía, bueno, está confundida. Te extraña. Miré por la ventana, observando unos pájaros saltar por el alféizar cubierto de escarcha. Creo que lo que necesitamos, dijo, es simplemente aclarar las cosas. Una conversación. Poner a todos en la misma página. Finalmente hablé. ¿Qué página es esa? Hizo una pausa. ¿Sabes a qué me refiero? Pero no lo sabía. No realmente. Porque la página en la que estaban nunca fue la que a mí me permitieron escribir.
Dije, ¿sabías que Carmen llamó a mi lugar de trabajo? ¿Intentó que Recursos Humanos me señalara como emocionalmente inestable? Un compás de silencio. Luego, a la defensiva, solo estaba preocupada. Lo de los medios nos tomó por sorpresa. Ya sabes cómo se pone cuando entra en pánico. Debe ser difícil, dije, con voz firme. Cuando el foco de atención ilumina a la persona equivocada. No respondió. Terminé la llamada con un simple, no estoy interesado. Luego apagué mi teléfono por la noche. A la mañana siguiente, intensificaron la situación. Se envió un correo electrónico a toda la familia extendida. Un mensaje elaborado como una campaña de relaciones públicas disfrazada de preocupación familiar. Mi nombre en él, cuidadosamente enmarcado. Estamos preocupados por él. No ha respondido. Creemos que podría estar aislándose. Las fiestas son difíciles. Mantengámoslo en nuestras oraciones. Oraciones de personas que me dijeron que no fuera. Que me llamaron peso muerto. Que solo recordaron que existía cuando alguien a quien querían me estaba observando. Querían controlar la narrativa. Convertir mi silencio en inestabilidad. Mi paz en un grito de ayuda. Hubiera sido risible si no fuera tan común. Eso es lo que hace la gente como ellos cuando pierden el control sobre alguien que solía seguirles el juego. No cambian. Reencuadran. Pero no estaba enojado. Estaba entretenido, porque ahora no solo estaban quemando puentes. Estaban parados sobre ellos encendiendo fósforos y preguntándose por qué subía el humo. Un día después, mi esposa Sofía me envió un mensaje directamente. Sin emojis, sin azúcar, solo palabras. Sé que hemos cometido errores, pero siguen siendo mi familia y estoy atrapada en medio. Esa línea, atrapada en medio. Como si no hubiera estado a su lado en la mesa. Como si no se hubiera reído de sus bromas mientras yo estaba en la cocina recogiendo platos. Como si elegir permanecer en silencio cuando me estaban borrando no la hubiera colocado de un lado. No respondí porque no estaba atrapado en nada. Estaba saliendo de ello. Para el viernes, recibí una notificación de mi sistema de recursos humanos. Aparentemente, Carmen había seguido con otro correo electrónico de ciudadana preocupada. Recursos Humanos lo marcó como posible acoso y me preguntó si quería escalarlo formalmente. Decliné, no porque tuviera miedo, sino porque ya no necesitaba ayuda para protegerme. Ya había ganado, porque cuanto más se agitaban, más revelaban. No podían entender cómo mantenía la calma, cómo no respondía en línea ni lanzaba sus secretos al viento porque todavía estaban atrapados en la actuación, y yo me había bajado del escenario. Ese fin de semana, tomé un tren para visitar a Andrés. Almorzamos en un comedor tranquilo. Me contó sobre su idea de startup, la salud de su madre, sus sueños de construir algo que ayudara a la gente, no solo que la impresionara. No hablamos de Isabella, ni de Carmen, ni de Alejandro, porque la vida real estaba sucediendo y yo había vuelto a entrar en ella. Lo observé hablar con luz en los ojos y sentí que algo se movía en mi pecho. No amargura, sino alivio. Porque mientras ellos estaban ocupados curando la perfección, yo había encontrado algo mejor, algo real, y ningún brunch o correo electrónico podría igualar eso. Era tarde cuando llamaron a la puerta. No con prisa, como alguien en pánico. No vacilante, como un vecino que pasa de visita, solo firme, como el tipo de llamada que proviene de personas que creen que todavía tienen derecho a que se les deje entrar. Estaba regando mi pequeño jardín del balcón. Nada elegante, solo algunas hierbas, un par de suculentas, el tipo de compañía silenciosa que crece sin pedir aplausos. Me gusta eso de las plantas. No actúan. No fingen. Prosperan o se marchitan. Y de cualquier manera, son honestas. Volvieron a llamar. Me sequé las manos en una toalla, atravesé el apartamento y me detuve en la puerta. 3 sombras se perfilaban detrás del vidrio esmerilado. Una alta, de postura rígida. Tenía que ser su padre. La que se movía nerviosamente y revisaba su teléfono, Isabella. Y la más baja en el medio, con una bolsa de regalo agarrada con ambas manos. Carmen, por supuesto.
Abrí la puerta pero no me hice a un lado. Me miraron como si fuera un extraño que les hubiera robado algo. Carmen fue la primera en hablar. Hola, dijo, ofreciendo esa misma sonrisa quebradiza que había visto 100 veces en cenas cuando la conversación se volvía incómoda. No queríamos molestarte. Solo pensamos que podríamos dejar algo y tal vez hablar. Levantó ligeramente la bolsa como si fuera un tratado de paz. Estaba envuelta en dorado. El papel de seda se inflaba como glaseado. No la toqué. Detrás de ella, Isabella asintió tensamente. Su padre se aclaró la garganta pero no dijo nada. Los miré. Los mismos tres que me habían tratado como papel tapiz durante años. Que me habían editado de sus reuniones con la precisión de una herramienta de recorte de redes sociales. Que ahora estaban en mi puerta, buscando al hombre al que nunca se molestaron en ver de verdad. Solo queríamos arreglar las cosas, dijo Carmen. Arreglar. Esa palabra flotó entre nosotros como perfume. Demasiado dulce, demasiado forzada. Has estado ignorando nuestros mensajes, agregó Isabella. Pensamos que cara a cara podría ayudar. No me moví, no sonreí, solo dejé que llenaran el silencio. Su padre finalmente dio un paso adelante. Tenía una tarjeta en la mano, una de esas blancas premium con letras en relieve. La sostuvo como si significara algo. Vinimos a disculparnos, dijo. Merecías algo mejor. Estaba ensayado. Podía decir que probablemente habían planeado esto de la misma manera que planeaban sus menús festivos. Cada palabra sopesada. Cada frase sazonada con el suficiente arrepentimiento para sonar real. Carmen extendió la bolsa de nuevo. Te trajimos algo pequeño. Solo un gesto. Lo miré. Un gesto. Eso es lo que yo había sido para ellos. Un gesto. Un papel. Un accesorio silencioso en el fondo que hacía que todo se sintiera estable hasta que me detuve. Por favor, susurró. ¿Podemos pasar? Lo dijo como si le doliera preguntar. Los miré de nuevo. 3 personas que una vez me dijeron que no apareciera. Que dijeron que fingirían no conocerme, que se habían reído mientras me borraban de la foto, y luego entraron en pánico cuando el mundo notó lo que habían hecho. No habían venido a disculparse. Habían venido a reiniciar, a suavizarlo, a coser la narrativa de nuevo antes de que alguien más notara el desgarro. Pero yo no era un hilo suelto. Yo era la tela. Y nunca lo habían sabido. No, dije. Carmen parpadeó. Los labios de Isabella se separaron como si quisiera protestar, pero no salió nada. Su padre miró la tarjeta en su mano, luego la guardó de nuevo en el bolsillo de su abrigo. No levanté la voz, no expliqué, no justifiqué. Porque cuando la gente elige olvidar tu valor, lo peor que puedes hacer es recordárselo. Solo lo recordarán el tiempo suficiente para usarlo de nuevo. Así que mantuve mi paz. Literalmente. Cerré suavemente la puerta. No un portazo, no una declaración, solo un cierre, un límite claro. Me quedé detrás de ella unos segundos escuchando. Sin pasos, sin gritos, solo silencio. Eventualmente, el sonido de tacones sobre el concreto, una puerta de coche cerrándose, luego otra. Y luego se fueron. Me volví hacia mis plantas, regué la última y abrí la ventana. Entró aire fresco, honesto. No me sentí triunfante. No me sentí cruel. Me sentí limpio. Porque el cierre no siempre llega con grandes discursos o finales dramáticos. A veces es solo la elección silenciosa de no dejar que la gente entre en tu espacio con los zapatos todavía embarrados de la última vez que te pisotearon. Más tarde esa noche, abrí la bolsa de regalos. Curiosidad, no sentimentalismo. Dentro había un cuaderno encuadernado en cuero y una pluma estilográfica. La tarjeta decía, para tus pensamientos. Esperamos que escribas de nuevo. Sonreí, no porque fuera considerado, sino porque todavía no lo entendían. Nunca había dejado de escribir. Simplemente dejé de escribir sobre ellos. Tiré la tarjeta, conservé el cuaderno, porque incluso si el gesto era hueco, las páginas seguían en blanco y eran mías para llenarlas.
Y esta vez, escribiría solo lo que importara. Sin ediciones, sin fingimientos, solo verdad. Habían pasado 2 semanas desde que estuvieron en mi puerta con su bolsa de regalo y palabras cuidadosamente elegidas. 2 semanas desde que les dije que no, desde que elegí no abrir la puerta a las mismas personas que una vez me pidieron que no apareciera en absoluto. Y en ese tiempo, no mucho cambió en la superficie. Mi apartamento seguía siendo pequeño. Mis rutinas seguían siendo las mismas. Me despertaba temprano, preparaba mi café, iba a trabajar. Regaba mis plantas, leía libros. A veces veía películas antiguas que había olvidado que amaba. Pero algo dentro de mí había cambiado. Algo permanente. No ira, no venganza. Solo un peso levantado. Hay un cierto tipo de paz que llega cuando dejas de luchar por ser visto por personas que ya han tomado una decisión sobre ti. No es dramático. No ruge. Simplemente se asienta como una nevada silenciosa en un bosque donde nadie está mirando. Había pasado años tratando de demostrar mi valía a personas que estaban demasiado ocupadas representando su versión de la perfección como para notar al hombre que barría el escenario después de que se fueran. Y yo no estaba libre de culpa. Lo permití, sonreí a través de ello, me convencí de que ser necesitado era lo suficientemente cercano a ser amado, que ser útil era suficiente. Pero la utilidad se desgasta. El amor no, y la diferencia se vuelve más clara el día que dejan de necesitarte y olvidan que alguna vez estuviste allí. Eso es lo que tiene ser la columna vertebral invisible. Solo te sienten cuando te alejas. Entré en mi estudio y me senté en el escritorio. En la pared de encima había una foto enmarcada, yo y Andrés el día de su graduación. Llevaba un birrete prestado, sonriendo como si acabara de conquistar el mundo. Yo estaba en el fondo, ligeramente borroso, sosteniendo un pequeño ramo que había recogido de camino. Nadie preguntó quién compró las flores. Nadie me etiquetó en la foto, pero no me importó porque conocía la historia y ahora alguien más también. Alejandro nunca más se había puesto en contacto después de ese mensaje de voz. No lo necesitó. Ese único mensaje había hecho más por mi alma que una década de aceptación forzada de personas que ni siquiera podían recordar quién hizo el arroz en Navidad. Él me vio, y no por lo que tenía o lo que daba o junto a quien estaba en las fotos familiares, sino por quién era. El hombre en la esquina, la mano firme, el que hacía el bien sin necesitar ser aplaudido por ello. Y de alguna manera eso importó más que todas las cenas y disculpas performativas combinadas. Saqué el cuaderno que Carmen había dejado y lo abrí. El cuero era suave, demasiado caro, intentando demasiado impresionar. Pero las páginas estaban en blanco, y las páginas en blanco no mienten. Comencé a escribir, no sobre ellos, no sobre lo que hicieron. Ese capítulo estaba cerrado. Escribí sobre en quién me estaba convirtiendo. Un hombre que podía decir no sin culpa. Un hombre que podía mirarse en el espejo sin necesitar el reflejo de otra persona a su lado para sentirse completo. Un hombre que ya no necesitaba demostrar su valía porque no estaba en debate. Al mediodía, el sol se asomó entre las nubes y se derramó sobre el suelo de madera. Hice té, me senté tranquilamente con él. La quietud se sentía ganada ahora. No como soledad, como paz. Mi teléfono vibró una vez. Un mensaje de Andrés. ¿Adivina a quién le acaban de aprobar su beca? Sonreí. Orgulloso de ti. No podría haberlo hecho sin ti, Mateo. Creíste en mí antes que yo. No respondí a ese porque a veces las mejores respuestas son las que llevas en el pecho, no en el teléfono. Más tarde ese día, salí a caminar por el parque. Los árboles estaban desnudos, pero el aire era fresco. Del tipo de frío que te despierta en lugar de agobiarte. Pasé por un banco en el que solía sentarme durante mis descansos para almorzar cuando trabajaba al otro lado de la ciudad. Recordé cómo comía en silencio, le enviaba mensajes a Sofía para preguntarle qué quería para cenar y volvía a casa a tiempo para preparar algo antes de que Carmen llegara con quejas y condescendencia. Esos días se habían ido, y no los estaba lamentando. De hecho, los compadecía porque tenían todo pulido por fuera, perlas, acuerdos de marca, sonrisas curadas,
pero ninguno de ellos sabía lo que se sentía estar en paz sin actuación. Necesitaban una audiencia. Yo me tenía a mí mismo. Eso era suficiente. Mientras pasaba junto a una familia construyendo un muñeco de nieve, sentí una ola de calidez, no celos, no tristeza, solo apreciación, por la simplicidad de ello, por la honestidad. No estaban posando para los likes. No estaban estilizando el muñeco de nieve para una sesión de fotos. Simplemente estaban viviendo, presentes, riendo, dedos fríos y corazones cálidos. Ese solía ser yo antes de verme envuelto en tratar de encajar en la idea de valor de otra persona. Antes de pensar que el amor tenía que ganarse en silencio. Ahora lo sabía mejor. Caminé a casa lentamente. Todavía había correos electrónicos que no había respondido. Todavía llamadas que había ignorado. Pero ya no había urgencia porque no estaba esperando que me vieran. Tuvieron su oportunidad. Me pasaron por alto y pagaron el precio por ello. Ahora se quedaron con el eco de lo que una vez tuvieron y el silencio de una puerta que ya no se abría para ellos. Y yo, no arruiné su Navidad. Ellos mismos lo hicieron. Simplemente elegí no arreglarlo por una vez. Porque a veces lo más poderoso que puedes hacer no es levantar la voz o discutir tu valía o exigir una disculpa. A veces lo más poderoso que puedes hacer es no aparecer.